Bienvenidos a Conexionistas y hoy estoy muy contento y muy emocionado por la invitada que tenemos. Tengo que reconocerles, parientes, prima mía, pero es una mujer que pues tiene una experiencia en medios de comunicación, 10 años en TV Azteca, en toda la parte de producción televisiva para noticieros sobre todo, ¿no? Licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Análisis Político y Medios Informativos. Además, también ha sido conductora en Radio Fórmula, docente en la UVM y en la Náhuatl, que además, pues hasta la fecha sigue dando clases. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. O buenos ¿Qué días, tal? perdón. Buen día todavía. Amigas, amigos de Conexionistas, pues yo también me sumo al gusto de Armando porque además el tema que nos trae Rocío Valdés Eh, es de estos temas que hay que reflexionar, que a mí me parece obligado, lo comentábamos un poco fuera del aire, y vamos a hablar de medios y la relación que tienen con el poder. Porque cuando uno tiene este tipo de conversaciones, pareciera ser que en automático uno tiene que defender al medio y a partir de ahí establecer conversaciones. Pero en la época, en la era de los fake news, en la era de que la verdad y el dato no importa, en estos tiempos en donde la propaganda negra ya es como común y pasa necesariamente por los medios de comunicación, me parece que es obligada esta reflexión. Y Rocío, gracias por acompañarnos, gracias por darnos tu tiempo, por hablar de estos temas. Y cuéntanos, Rocío, ¿cómo ves este fenómeno? Muchas gracias por la invitación, Armando, Edgar. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio con ustedes, que me hayan invitado. Pues sí, lo que les comentaba, ¿no? A mí me atrae mucho esta relación, yo la llamo perversa, ¿no? Que hay entre los medios y la política, y por eso estudié esa maestría. De hecho, creo que es de las pocas maestrías que hay en México que toca esto, ¿no? Y curiosamente sí me tocó estar como en las entrañas del monstruo, diríamos, ¿no? Porque efectivamente lo que yo considero es que los medios influyen en la calidad democrática de un país, ¿no? Y es un tema que casi nadie toca, ¿no? Que como que siempre están alegando que si el presidente hizo, dijo, puso, o si el Congreso, si, ¿no? Los tres poderes o los tres niveles de gobierno, eh, se alega mucho de muchas cosas, o si los órganos electorales hacen su chamba o no, pero como que se les olvida, porque pues son los mismos medios los que hablan y los que dan de qué hablar y el tema, son los que sientan en la nota, ¿no? Ponen la nota, nunca se habla de los medios y de su responsabilidad, ¿no? Y de lo mucho que abonan o hacen en detrimento de la democracia, ¿no? Y claro que es el cuarto poder, ¿no? O sea, este, y justamente eh, mi primer acercamiento con la política, bueno, yo creo que todos los Valdés tenemos una vena política, ¿no? sí. Armando Reigadas Valdés, yo soy Rocío Valdés, ¿no? Y toda la rama Valdés de mi familia nos gusta la política, ¿no? Y tomamos partido de un lado o de otro, ahorita que está todo polarizado, tenemos del todo ahí, pero yo recuerdo a mi abuelo, por ejemplo, hablando de política, que por cierto se llamaba Armando, Sí. y, y él daba unas cátedras de historia padrísimas, historia de México, le encantaba la historia de México. A mi papá le gusta mucho la historia de México, pero la época de Hernán Cortés y la conquista y todo esto. Y a mí me gusta la historia en general. Y con mi papá tengo conversaciones muy productivas sobre política, historia, etcétera. Y mi primer acercamiento a la política fue en Iztapalapa. Yo me acuerdo que cuando tenía 18 años me fui a una escuela popular a dar clases y justamente en esa zona estaba la cárcel de mujeres, estaba el regente, todavía regente, Óscar Espinosa Villarreal, y Mm. la cárcel llevaba 10 años vacía y la gente pedía que se hiciera una prepa. Y Óscar Espinosa y su equipo decían que querían hacer otra cárcel. Ya había tres cárceles y querían hacer una cuarta cárcel en esa zona. Ya había una en el norte, en el sur, y del lado opuesto, Santa Fe, pues no había nada, obviamente. Y entonces había 45,000 jóvenes en edad de preparatoria y no había más que 5 prepas en esa zona. Entonces hicimos una marcha, porque nadie, o sea, se hizo una consulta, en esa época Clara Brugada era la delegada, me parece, y nos pelaron la consulta, entonces pues hubo marcha, tapamos Ermita, y para mí fue como, wow, estamos tapando una calle, y llegó el helicóptero, y pues medio nos pelaron, ¿no? Pero Ah, ya estaba en campaña Cuauhtémoc Cárdenas, y ya iba de salida Óscar Espinosa, entonces realmente él ya no hizo nada, y cuando entró Cuauhtémoc Cárdenas se hizo la prepa de 3 turnos, que fue un logro,
porque, pues sí, o sea, lo que veíamos es que salían de la secundaria, yo estaba en esta escuela, en el nivel de secundaria, y ya no encontraban lugar, y se metían, empezaban a meter droga y se dedicaban a vagar, y ya no podían llegar ni siquiera a la universidad, porque pues el sistema, de alguna manera en esa época, en el 97, pues estaba entrando de lleno el sistema neoliberal y la educación realmente pública se le dedicaba lo mínimo, ¿no? Y la idea era pues tener mano de obra, pero no gente educada, ¿no? Entonces, para mí, vivir en ese lugar, ver cuánto les faltaba el agua, todo lo que era el transporte público siempre retacado, o sea, fue un golpe de realidad, ¿no? Yo venía de estar en una familia católica, queretana, en escuela privada, y de pronto estar ahí y ver todo eso, me hizo concientizarme, ¿no? Del otro México que no ves, ¿no? Que nunca ves, con el que no tienes contacto. Y entonces, para mí, eso fue un parteaguas para decidir estudiar comunicación. Y cuando salgo de la carrera, lo que yo quería pues, era dedicarme a los medios. O sea, yo decía románticamente, ¿no? Que si los medios hablaban de ese tipo de temas, pues la gente iba a ser más consciente, ¿no? Y claro, yo decía, pues es que no son temas que no se tocan porque no están sensibilizados, ¿no? Y entonces justamente pues empiezo a buscar trabajo y dije, en Querétaro no voy a encontrar. Y tenía yo, pues sí, voy a decir que sí tenía yo ahí una palanca, que era Pablo Latapí, que es primo tercero mío, y lo había conocido en una reunión de familia, ya medio me ubicaba y le pedí una entrevista, y metí currículos en muchos lados, y ahí me dijo, bueno, pues empiezas desde abajo. Entonces empecé cargando cassettes y calificando material y ayudando a los editores a hacer las notas. Pero al año se da la oportunidad de trabajar y colaborar en radio con Pablo, porque hacen una alianza Radio Fórmula y TV Azteca, y ponen a sus conductores en Radio Fórmula. Y Pablo estaba solo, porque ya la polémica Lili Tellez ya no estaba con él. Y entonces me dice, no tengo co-conductora, ¿me puedes colaborar? Y entonces empecé a trabajar con él en el programa de radio. Y fue súper enriquecedor, porque siempre me había gustado la radio. Yo había trabajado de becaria en radio, pues, hacía programas, editaba, producía programas. Y un año y medio muy, muy enriquecedor, pues hablando de muchísimos temas. Y al mismo tiempo también dejé de ser asistente de producción, de edición, y me fui como asistente del director de producción de noticias, ¿no? Que en esa época era Enrique Valdés, que yo creo que es ser pariente primo porque es Valdés con ese y venía a su familia creo que de Zacatecas. Bueno, la cosa es que hicimos una mancuerna muy bonita porque él tenía mi edad en la televisión. Yo tenía 25 años y él tenía 25 años como productor en la televisión, y había sido 24 años productor de José Ramón Fernández. Entonces había hecho grandes coberturas, había trabajado, pues él fue el que se le ocurrió meter al Ponchito y al Víctor Trujillo con el José Ramón y todo, y tenía experiencia en grandes coberturas y era el jefe de los productores de noticias, ¿no? Entonces él era el que estaba a cargo de cada uno de los espacios informativos. Y como que nadie entiende lo que es la producción, ¿no? Cuando dices que trabajo en producción, ¿no? Pues que escribes las notas, sales en la tele. No, 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 la producción es todo lo que está detrás que no se ve, ¿no? O sea, la escenografía, la iluminación, las notas, los switchers, ¿no? Y cuando haces una gran cobertura, bueno, pues tienes que tener todo armado, ¿no? Y de todas las coberturas olímpicas, de mundiales, de visitas papales, de desastres naturales, eh, las que más me gustaban eran las electorales, ¿no? Me hacían fantásticas, se me hacía, desde el 6 meses antes ya estaba yo pensando los gráficos y qué vamos a poner, y vamos a ver uno del Congreso y otro del Senado, y los estados y los mapas, y, ¿no? Y cómo queda la configuración de los municipios. Toda esa parte me llamaba mucho la atención, se me hacía muy interesante. Y era cuando yo de verdad sentía que tenía un poco de sentido mi trabajo. También nos tocó producir el segundo debate presidencial en el 2006. Bueno, pues cuando estaban contendiendo Roberto Madrazo, Felipe Calderón y López Obrador. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. También, pues al mes de haber entrado a trabajar con Enrique, tengo la fortuna de irme como asistente de él. Él se fue como productor general de las Olimpiadas de Atenas, ¿no? Entonces pude estar en Atenas, y la verdad, pues digo, con todo el perdón, pero fue una madriza, ¿no? Porque transmitíamos a las 3 de la mañana,
Uf. Y aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y lo perverso que puede ser la tele en muchos sentidos, en el sentido de que Enrique, que tenía todo el colmillo, le decía a Ponchito, ¿no? Te metes, haces 2, 3 bromitas ahí, te cabuleas tantito a José Ramón, y cuando yo vea que entra Derbez, porque están monitoreando en Televisa, y empieza a quemar su número, te sales. Yo te hablo por el chicharo y te sales. Y así cuando tú tengas, ya cuando salgas con tu número, ya no va a haber quien te haga competencia ya. Y así se la llevaban, o sea, todos los días era estarse, ¿no? Picando y a ver quién ganaba más rating. En una época en la que pues la televisión era un poder como pues muy hegemónico, ¿no? O sea, estaba Televisa y TV Azteca. Y moldeaban la opinión del país, o sea, completamente, ¿no? No había, o sea, lo que decía Javier Alatorre, lo que decía López Dóriga era ley, y ya nadie más lo cuestionaba. No había redes sociales, o sea, estaban empezando, ¿no? O sea, realmente no tenían una influencia muy no me parece que importante. Y a la par de esto, también me tocó estar en reuniones con directores, con directivos de la empresa, con políticos, armar programas políticos con, obviamente, con fines propios del medio, ¿no? Recuerdo en una ocasión, a mí me tocaba cubrir todos los eventos de Salinas Pliego. Y todo lo que los eventos teníamos que llevar, que la cámara, el micrófono, y que todo funcionara, porque donde no funcionara me corrían, ¿no? Y Sí, sí. entonces llegaba, ¿no? Llegó un día que se reunió en una zona de TV Azteca que se llamaba Presidencia, en donde había, pues desde mi punto de vista, puro operador político, ¿no? Estaban gente de expistas como Tristan Canales, de hecho el director de información de noticias se llamaba César Peón y era un prista de hueso colorado, y que se molestaba si cuestionabas cualquier cosa, ¿no? Y entonces se reúne en Presidencia con gente de muy alto nivel. Yo, como decía mi jefe, mientras menos sepas mejor, porque esto es como la mafia. Yo me salía, dejaba las cámaras y ahí se ven, y me quedaba afuera, ¿no? Esperando cualquier cosa. Y en eso sale el director en ese momento el director de TV Azteca, Mario San Román, y dice, eh, Ricardo Salinas acaba de decir algo muy delicado. Así que estos cassettes que saques todavía había cassettes en las cámaras, ¿no? Directamente los vas a reservar en la biblioteca, porque esto no puede salir a la luz. Acaba de decir que él puede hacer que el presidente haga lo que él dice, que si él quiere, el presidente mañana hace lo que él dice. Ah, muy bien, ok. Entonces, claro, a la hora que recibo los cassettes, sí tenía como la pequeña tentación de ir a sacar el fragmento y publicarlo. Pues yo, al final sí se puede haber un escándalo, pero no va a pasar nada, yo voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces ya fui a la biblioteca y los reservé. Pero ese tipo de detalles son los que a mí me hacían darme cuenta, pues, de la soberbia, ¿no? De los dueños de los medios de comunicación, que ya se sentían hasta por encima del poder político, ¿no? Y ciertamente, pues eso es lo que me hizo ir a meterme a estudiar la maestría, que curiosamente la mitad me la pagó TV Azteca, ¿no? En el TEC de Monterrey, que en esa época había dinero y le pagaban a los empleados cualquier estudio que quisieran hacer. Y algo que me llamaba la atención, un libro que leí de Noam Chomsky, que se llama Los Guardianes de la Libertad, viejísimo, un libro que escribió en los años 70, que habla de los filtros de los medios de comunicación. Y es totalmente vigente y aplicable a México, ¿no? Y los filtros que manejan, el primero, los dueños. Idealmente los medios deberían emanar de 3 esferas, ¿no? Es decir, para que haya un equilibrio en un país, en todos los sentidos, no solo democráticos, sino también igualdad, etcétera, y libertad, pues hay 3 esferas, ¿no? La esfera política, que es la que gobierna y es la que gestiona, etcétera, la esfera económica, que mantiene pues en movimiento un país, y están ahí los empresarios y los medios, y la esfera social, ¿no? Donde están los organismos autónomos como el INE, el IFAI, etcétera, y todo lo que son pues las ONGs y las asociaciones civiles, etcétera. Y en alguna teoría política que leí decía que los medios, debía existir medios de cada esfera, ¿no? Debían existir medios que pertenecían al poder político, medios que pertenecían al poder económico y al poder social. Y esto pues, ya se llama medios públicos, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi tesis, pues estaba justo la coyuntura de la discusión
de la ley de telecomunicaciones, esas reformas gigantes que anunció con bombo y platillo el señor Peña Nieto, que iban a transformar al país y que... Y que le metió la mano Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Sí, Se sí, le dice que metieron es una mano, ley a modo para... claro, para dejar, sí, era realmente maquillaje, porque a cuando yo favor leí de intereses de por empresas, supuesto, sí. de empresas, sí, 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 con todo el tinte neoliberal, y sí, me acuerdo haber leído la ley general, y pues era pura bla, 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 buenas intenciones, qué bonito, muy general, efectivamente, y la ley secundaria se quedó en nada, ¿no? La ley secundaria es la que de verdad te dice cómo vas a hacer la propiedad cruzada, es decir, si tienes tele puedes tener radio, si tienes tele puedes tener otra tele, puedes tener medios impresos, o sea, las reglas del juego mediático tenían que estar ahí. Y la idea era que hubiera pues, algo, digamos, que fuera más equitativo, más plural, ¿no? Que hubiese como límites, ¿no? Y inclusive cuando se crea el IFAI, lo primero que hace es decir, Televisa es un medio preponderante porque tiene radio, más de 50% de radio, más, o sea, tiene el mercado de televisión, tiene el mercado de televisión satelital y tiene además, no sé cuánto del mercado impreso, revistas, todo eso. A los 2 días salieron a decir, no, no es cierto, pero nos equivocamos, ¿no? No, Televisa no es un medio preponderante, cuando claro que lo era, ¿no? O sea, era el dueño de la opinión, como dijo una vez Irene Levy, Televisa es el dueño de la opinión pública en México, en esa época, ¿no? Entonces, estaba esta discusión y una de las impulsoras de la ley de telecomunicaciones era Purificación Carpinteiro. Y consigo una entrevista con ella para mi tesis, y pues ella me habla de todo lo que se pretendía hacer con la ley secundaria, y era justamente un canal, un medio público, y en realidad lo que hago es entrevistar a 4 personajes para la tesis, que me dijeran qué características tendría que tener un medio público. Pensando todavía que el espectro radioeléctrico y lo que se transmitía en él, pues todavía podía ser, o sea, podía influir en la opinión pública. Ahorita ya el espectro radioeléctrico ya va de salida, ¿no? Pero pues todavía en el 2013 se hablaba mucho de cómo se iban a repartir estos espectros, porque al transitar a lo digital, el espectro se iba a ser gigante y podían caber unos 100 canales en Todos. lugar de 7, 8, no sé, ¿no? Entonces, claro, pues se le multiplican los canales a Televisa de la nada, sin mediar concesión, igual a TV Azteca. Y aquí era, bueno, pues hacer un canalito público. ¿Qué características tendría que tener para que sea un medio ciudadano, que emanara del poder social, ¿no? Y entonces, bueno, Javier Steinú, Irene Levy, Purificación Carpinteiro, Saúl López Noriega también, que estaba en el ITAM, pues me dieron su opinión y me dijeron pues, cuáles son las características de un medio público. Y creo que al final, pues tiene que ser un medio, los medios, si ya no son del espectro radioeléctrico, ya no son concesionados, tendrían que tener algunos de estos criterios, ¿no? Es decir, pues, servir a la ciudadanía, abonar a la democracia, respetar el derecho a la información, abonar a la libertad de expresión, porque al final de cuentas, el hecho de que un medio pertenezca a una persona que tiene muchísimo dinero, que pertenezca al poder económico, un señor Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de un montón de negocios. Cada negocio y cada empresa es un filtro a la información, ¿no? O sea, filtra la información de entrada, y ese es el primer filtro que decía Noam Chomsky, ¿no? La propiedad de los medios y la forma como está configurada esa propiedad de los medios, porque, bueno, pues si al señor Salinas Pliego, el gobernador de Oaxaca, le regala un terreno para poner un Electra, el día de mañana sale un escándalo del gobernador de Oaxaca y pues todo el mundo va a callar porque a mí me regaló un terreno, no digan, no, no, el señor no. Claro. Y así, pues cualquier cantidad de intereses, ¿no? Es el primer filtro. Y el segundo, que decía Noam Chomsky, era la publicidad, ¿no? O sea, que cuando un medio pertenece al poder económico únicamente, responde a los intereses del dueño y responde a los intereses de los anunciantes, ¿no? Entonces los anunciantes, Bimbo, Coca-Cola, lo que quieras, y un día se te ocurre hacer un programa sobre nutrición y sobre alimentación sana y te lo van a batear, como lo hicieron alguna vez, me tocó verlo. Que alguien llegó con una propuesta, una reportera muy animada, y le dijeron, ¿qué crees? Que pues no,
no vamos a hablar de eso. Quería traer niños de la calle también a un programa, y tampoco vamos a hablar de pobreza, ¿no? Y entonces, no, pues porque se van a molestar, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de ese filtro, pues es el Canal 40, ¿no? Porque otro poder y también quizás anunciante que está a veces detrás que no se ve, pero es la Iglesia Católica. Cuando el Canal 40 saca una serie de programas en el 97 sobre el escándalo de los legionarios, Lorenzo Servitje es el primero en hacer un boicot publicitario al canal y decirle a sus cuates, no se anuncien ahí. Y quebraron el canal. Y se lo dieron a Ricardo Salinas. Bueno, Ricardo lo agarró por la Sí, sí, sí. fuerza, pero se lo dejaron. Ricardo Salinas Pliego estudió en colegio legionario. El director de noticias había sido su compañero en la escuela también. Todos eran legionarios. Los legionarios se paseaban por los pasillos de TV Azteca, ¿no? Y eran amigos, cuates, y sentaban a una agenda también, ¿no? Y cuando venía el Papa, bueno, pues estaban metidos en la sopa. Entonces, pues no puedes hablar así tan fácilmente porque tienes ahí detrás esto, ¿no? El tercer filtro que hablaba Noam Chomsky, pues son los opinólogos o reforzadores de la opinión, decía, ¿no? O sea, decía con el mazo dando o algo así, porque sí, porque no solamente tú filtras y no solamente dices esto sí entra o no entra, sino que requieres legitimar lo que estás diciendo mediante personas que están preparadas, que supuestamente saben, ¿no? Pero pues que son chayoteros al final de cuentas y que pues, de a cómo y qué quieres que diga y cómo lo digo, ¿no? Y pues había cualquier cantidad, ¿no? Sarmiento era uno de ellos, ¿no? Era de los principales, había una barra política en la noche, ¿no? Ricardo Rocha, todos esos se alineaban, ¿no? O sea, tú Claro. dime, a ver, y justamente de presidencia, les daban línea y les decían, ahora habla de esto y ahora habla de aquello y ahora toca este tema y ahora habla en contra de esto. Y cuando había algo que realmente amenazaba los intereses de Salinas Pliego, teníamos que cerrar filas y todos los noticieros, órale, y ahora nos vamos a hacer papilla a este personaje que a Salinas Pliego le está afectando y hay que destrozarle la reputación. La reputación. Quiero pensar, Rocío, que, a ver, primero que este no es un fenómeno exclusivo ni de México, No. mucho menos de TV Azteca, sino que hay una realidad en donde a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar en un medio de comunicación, inclusive, oye, no los tradicionales, que no esté cercano al poder. O sea, tengo y dada tu experiencia, corrígeme si no estamos, o dime si no estamos de acuerdo. Yo tengo esa impresión de que el hecho de que seas un medio y en el momento que tengas cierto tipo de audiencia te acerca inmediatamente al poder y eso, ¿no? Hace que entres en una dinámica distinta, hablando como el medio como institución, porque me gusta que haces tú una clara separación. Una cosa es el periodismo y otra cosa es el medio como institución. Y me parece que hablando del medio como institución, ahora, y hay en esta, ahora sí, en esta tradicional o mexicanísima tradición, una de las cosas que hacemos en Conexionistas es seguir estos temas de cultura política. El medio ha desarrollado por décadas una forma de interpretar la realidad, de filtrarla, ¿no? Yo soy un convencido de que la opinión pública no existe o no existía. Quizás ahora sí, era la opinión de unos privados que la hacían pública. Y los demás, bueno, se la aprendían y la repetían, ¿no? Entonces, así como que una opinión que se haya generado en el, eso, y hay como muchos estudios. Ahora creo que pareciera, hay quien apuesta a decir, bueno, es que ya con este asunto de los nuevos medios digitales, de Internet, de WhatsApp, de todas estas cosas, ¿no? De Twitter, los medios pierden fuerza, pierden estos medios como instituciones, pierden, ¿no? este poder y entonces nos movemos de la institución todopoderosa y nos vamos centrando en el individuo, como tú dijiste, en este opinador, en este. Y hay quien dice, ¿no? Hay un argentino ahí que habla, sobre todo que han estudiado este fenómeno de Trump, ¿no? De la posverdad y cómo los medios han perdido fuerza. Pero en México yo vivo en Estados Unidos, tampoco lo veo tan así. O sea, yo sí sigo viendo a las cadenas televisivas con muchísima fuerza, a la prensa, a pesar de que han perdido negocio, moldeando conciencias.
Se han diversificado, sí, pero tampoco veo yo nada social que haya emergido como una alternativa importante. Y ahí me quiero concentrar para preguntarte concretamente. En este tema de la sociedad, Rocío, en este asunto del construir democracia, de ver cómo el medio claramente es una opción de poder y es un instrumento del poder y al medio lo que le preocupa es entretener para vender. Y si por ahí informa, qué bueno. Pero primero vamos a entretener. Eso es lo que yo pienso y eso es la manera en cómo veo las cosas. ¿Ves tú alguna salida para esta construcción de un medio ciudadano? Porque me gustó mucho esto que comentaste, ¿no? Que hace falta que haya una expresión que crezca, que se fortalezca, o tendemos a ver, o será que estamos condenados a ver el vaso medio vacío y decir, no, no hay manera. ¿Cómo ves esa parte, Rocío? Es una súper pregunta, se me hace bien interesante tu pregunta, porque me parece que a nivel mundo, a nivel humanidad, estamos en una transición. O sea, hubo una época del periodismo impreso, ¿no? En el siglo XIX, después una época de oro de la radio, una época de oro de la televisión, y estamos siendo testigos de una época pues que no ha terminado de definirse, ¿no? Que en esta coyuntura tecnológica, este boom tecnológico que está dando y de redes sociales, no sabemos dónde va a parar. Yo no Bien, le veo de todavía acuerdo. claridad en ese sentido, pero lo que sí creo a lo que hay que apostar es Ok. a la educación en general, o sea, que la gente sea más culta, que la gente sepa, que haya una educación política. A mí lo que me impacta es que yo daba clases en la universidad, en octavo semestre llegaban los chavos y no sabían lo que era el Congreso, no sabían cuáles eran los tres niveles de poder, no sabían que los legisladores se dividían en diputados y senadores. Decía, ¿cómo es posible que lleguen a este nivel de educativo y no sepan cómo funciona el sistema político? Coincido. En todos los países tiene que haber esa cultura. Y cuando hay cultura y cuando la gente, ¿qué se les tiene que enseñar ahora a los chavos? Pues a discernir entre tanta información, porque al final lo que está pasando es lo mismo que pasaba con Televisa, pan y circo. La gente lo único que consume en redes es pan y circo. Ujú. Ve a tiktokeros, se la pasan en Instagram, pero nada serio. O sea, en realidad Nada. es que a la gente le sigue valiendo un cacahuate la política y no saben que haces política aunque seas apolítico y que la política no solo la hacen los políticos y lo hacen los ciudadanos. Y no Entonces solo la los salida, chavos, ¿no? uh-huh, Digo, los veteranos, como Armando y yo comprenderemos, también, o sea, ¿no? Están enganchados en eso, tienes toda la razón. y que al final si sigue consumiendo la misma basura, ya no en Televisa, Eh, pero se está consumiendo en las redes sociales y la gente pierde tiempo, horas valiosísimas de su vida. Una de mis hermanas me dice, pues yo sí me informo de política en su Twitter, vea a todos los que siguen, puros memes. Ella se entera de la política con memes. Entonces, pues digo, ¿qué diferencia hay de que qué antes? bueno que dijiste eso. Es un gran tema para Edgar, la política del meme. Un gran tema para Edgar ese tema. O así como dicen los psicólogos, me tocaste un botón. Y digo, híjole, qué terrible, porque Mm, pues si antes Digo, la parodia era una forma de formar opinión política, pues ahora ver memes es, o sea, es lo sí. mismo, no hay educación política y no hay conciencia. Entonces, creo que si vamos desde ahí hay esperanza, pero pues, ahora, yo lo que siempre he comentado sobre este tema de la digitalización que hemos sufrido desde, pues yo creo que vamos para 20 años, ¿no? Desde que empezamos a utilizar Internet de más o menos forma popular. Yo siempre he dicho que aquí lo que se ha cambiado es el gran hermano por el pequeño hermano. ¿A qué me refiero? Que, pues que todo el mundo tenemos uno de esos en la mano, que tenemos la posibilidad absoluta de transformarnos en un reportero, con la posibilidad de tomar fotografía, video, subirlo a redes y todo lo demás. el prosumer, ¿no? Exactamente. Entonces, a eso también se ha transformado para los gobiernos y para los líderes de opinión en una especie de competencia, una especie de factor que también se suma a la discusión, ¿no? Ya sea política, ya sea deportiva, ya sea lo que sea, porque pues, ahorita todo el mundo está en todos lados con un teléfono, está grabando en este momento, está grabando la noticia de mañana. ¿Cómo lo ven esto desde los medios? ¿Es una amenaza? ¿Es algo que está ocurriendo? ¿O es algo que sigue? Es decir, yo siempre he pensado que
hasta la fecha, pues que espacios y sin presumir como este, como muchos otros que existen en redes, pues en un momento dado se van a transformar en la alternativa real a los medios absolutos. ¿Tú cómo ves ese tema? Sí, me parece que estamos en una transición, que pues vamos como de viaje en un tren y no sabemos dónde va a parar el asunto, ¿no? Ujú. Eh, pero sin duda alguna tiene que comenzar a haber sí intervención. O sea, se han vuelto medios mucho más ciudadanos. O sea, yo creo que se han virado muchísimo más. Las redes sociales están dándole poder al ciudadano, ¿no? O sea, sí están empoderando al ciudadano y se están volviendo medios más de la esfera social que de la esfera económica. Sin embargo, pues todavía podemos ver cosas, o sea, los fenómenos como el de Trump, ¿no? Y el asalto al Capitolio, dan miedo, ¿no? Y seguramente este documental que ustedes vieron, El dilema de las redes sociales en Netflix, que tiene toda esta serie de algoritmos y que va moldeando la opinión también, eso es como bien tétrico, ¿no? Que solo te salen las cosas que van con tu opinión y entonces polarizan y van haciendo gente encapsulada, hacen una burbuja informativa para que tú nada más te enteres de lo que te interesa y que aquello que refuerza además tu opinión y no cuestiona y no te hace ver otras cosas, ¿no? Y yo de repente me metí a Twitter y yo tengo una cuenta con puro, nada más sigo eh, este, portales de noticias. Pero de repente Twitter te empieza a sugerir y te empieza a poner gente. A mí no me gusta seguir gente porque no quiero estar viendo la opinión de nadie. Yo quiero ver lo que está pasando en realidad. Ujú. No, no, ya el otro estaba viendo Twitter y dije, ya me salían videos de perros y luego cosas del universo porque alguna vez le di like a alguna cosa del universo. No, y entonces ya dije, ¿dónde estoy informando? O sea, a las redes tampoco, o sea, ya están hechas también, porque pues hay dueños de los Las redes plataformas. sociales, de las plataformas, que también tienen una agenda y que también están queriendo moldear y que quieren distraerte. O sea, lo que quieren es que veas de verdad, pura tarugada y que no te metas de verdad a ver qué está pasando ahí. Entonces, me parece que al final de cuentas, el medio es eso, es un medio. El uso que le damos es el problema. El uso que le da el dueño del medio, de Zuckerberg, que usa ilegalmente información privada para venderla, para manipular tu información, para moldearte tu opinión, para meterte en una burbuja mediática. Ahí está el tema. Y no hay regulación. Tendría que haber una regulación al respecto. Tendría que entrar, pues sí, el poder político a nivel internacional, a nivel nacional, a decir, a ver, no, esto no puede ser. O sea, hay que hacer un debate al respecto, ¿no? Porque como que está muy libre la cosa y pues va y viene y todo. Sí, pero como que nadie se está dando cuenta que al final el uso que se le está dando sigue siendo incorrecto, sigue siendo alineado a intereses privados, a intereses económicos, a que, claro, ¿qué hace la red social? Te voy a poner puras cosas que te distraigan, que les des like, que te hagan lindas, porque si les Ujú. das like, entonces el que la propuso te paga ¿no? Y mientras más likes recibes dinero y entonces se vuelve a pervertir al final de cuentas, ¿no? Porque al final, ¿quién? Todos están detrás del dinero, ese es el asunto, ¿no? Y entonces el tiktokero ya hizo una payasada y ahora hace una payasada más grande para tener más seguidores y para tener más ingresos, ¿no? Y entonces te van a poner más de ese tiktokero payasero para que tú sigas viéndolo, ¿no? Y le sigas dando like y ya no te van a dejar ver otras cosas, ¿no? Entonces, al final, el medio es el medio, el uso que se le da y cómo pues, las reglas del juego del uso del mismo, ¿no? Tanto del dueño como de los que lo van a ocupar y lo van a, ¿no? Porque pues, ahora la opinión pública está en manos de todo el mundo, está bien manoseada, Ujú. ¿no? Súper manoseada. Sí. Y antes estaba manoseada por los dueños ricos de un medio y ahora está manoseada por todo el mundo y por un montón de gente loca que también dices, Dios mío, pero ¿por qué opinan, no? O peor aún, está en manos de un loco como Trump. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo pienso que si hay reglas claras, no sé si hubiese una discusión mucho más seria de cómo deberían de ser los medios, pero al final, pues sí estamos ante también un sistema neoliberal global
¿no? Que dice, a mí no me vas a poner límites, o sea, yo soy una empresa y a mí no me puedes venir a decir. Y además que trasciendo fronteras, entonces, a ver, regula a nivel internacional un tema como esos, se tiene que, quién sabe, a lo mejor tendríamos que ver a dónde para el tren y ahí donde pare ver cómo se tiene que buscar el interés general, el interés común y dándole preponderancia al derecho a la información y a la libertad de expresión. Creo que esos deben ser los ejes en ese sentido. Fíjate que ahí en alguna conversación que tuve alguna vez, justo lo que viene a ser el efecto que viene a generar este asunto del like, en el momento en que tú puedes calificar y etiquetas como algo que te gusta, que promueve solamente el consumo, porque promueve la venta, ¿no? La diseminación de aquello a lo que te gustó y entonces se genera el algoritmo. Entran dos fenómenos bien interesantes, en mi opinión, no sé qué les parezca a ustedes. Primero, que entra un jugador que no estaba en la cancha del poder de los medios, porque tú tienes al dueño del medio, tú tienes a los periodistas, tú tienes la redacción, tienes la nota, la sociedad, pero ahora con los medios digitales tienes un jugador que para mí es de los más insensibles en términos sociales. Si pudiéramos clasificar y etiquetar, ¿no? De manera poco justa las profesiones, para mi gusto, la más neoliberal de todas, es decir, aquella que se preocupa menos de la sociedad y que no le pasa por la cabeza porque no sabe qué es y no quiere enterarse de ello. Y sé que estoy siendo injusto y que las generalizaciones son equivocadas, pero cuando uno hace perfiles, pues normalmente caen ahí. Son estos departamentos de IT, estos departamentos de ingenieros que son los que programan ahora los códigos y que son ahora, entran a jugar porque ahora son ellos, ¿no? Que en sus manos, en estos pequeños departamentos de los motores de búsqueda de noticias, ¿no? Que están detrás de cualquier medio, chiquito, pequeño. En el momento que tú utilizas una plataforma, un buscador, lo que sea, para difundir tu contenido, son ellos, este nuevo actor que eh, y hay un estudio bien interesante porque lo subí que dice, bueno, todos estos genios que dominan vienen de estas universidades, tienen este perfil, son blancos, son bla, 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 ¿no? Que ese es un nuevo jugador que me parece un fenómeno interesantísimo para platicar contigo. Seguramente tendrás mucho que comentarnos, pero el otro que me preocupa más, y ahí quiero hacerte esta pregunta, es que yo soy, digamos, muy crítico cuando, bueno, es que el derecho a la información y entonces sí, sí, a mí a veces me parece una especie de carta fácil para jugar y para decir, bueno, es que yo como tengo derecho a la información, bueno, ¿el derecho es tuyo o mío? Porque de repente veo que algunos periodistas juegan con eso y dicen, pues, si el derecho es de todos, entonces yo aquí digo que no y tú no puedes, no puedes cruzar esa frontera porque también es mío. Pero lo que no está y no se pone en la mesa es la búsqueda de la verdad. Está fuera de la discusión, porque hoy ya no importa. El dato, la investigación, la ciencia dejó de tener relevancia. El rigor desapareció. Y ahora importan los argumentos, ¿no? Emocionales, las cargas emotivas, ¿no? Este pensamiento teológico que clasifica todo en bueno y malo y en dicotomías morales y en estas conversaciones, que no es un fenómeno de Trump, sino es un fenómeno que hoy la conversación política tiene. Y me preocupa en esto que tú dices, en este tren que no sabemos dónde va a parar, que este ingrediente de la búsqueda de la verdad no está, no lo veo en ningún lado, ¿no? Y quisiera pensar que debería ser parte de una especie de compromiso social para decir, ¿quieres el filtro? Vamos a hacer nosotros, la sociedad, en términos de decir qué medios se dice. Entonces, se ha convertido también en un negocio, ¿no? De estos fact, no shit, para checar todo lo que sean hechos del lado de los medios. Otra vez, generando algoritmos cayeron en estas manos, ¿no? En esta competencia para ver quién tiene el mejor dato, pero que se convierte en un producto que se vende para el consumo, no en un producto para decir, bueno, busquemos la verdad. ¿Crees tú que en esta parte, ¿no? Irremediablemente, por las tendencias que estamos viendo, vamos a tener o quizás necesitemos reinterpretar la democracia
porque parece ser que no vamos a llegar a alcanzar ese espacio en este, digamos, en este viejo romántico, ¿no? Postulado de la contribución del medio a la democracia. Y entonces nos vamos a tener que sujetar a estas reglas de mercado de sí, solo sí se logra mientras en esta conversación haya competencia en mercado. Y entonces parece ser que la búsqueda de la verdad se parece más a si compite en el mercado bien y si no, no hay like. ¿Cómo ves ese fenómeno? Es bien delicado, ¿no? Porque sí, estamos, yo creo que lo que priva ahorita y la preponencia está en el like. Y Mm. eso es lo que se comparte, esto es lo que se viraliza, eso es lo que la gente quiere ver. Bien interesante, este año me tocó ser maestra de español de tercero de secundaria. Ok. Y una de las temas era fake news. Se me hizo bien interesante que viniera como en el programa, ¿no? En secundaria. En secundaria, Ah, en muy bien. secundaria. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué es una fake news? ¿No? Y tuve que hablarles de la opinión pública, qué es la opinión pública, qué es la libertad de expresión, la de derecho a información. Y algo que pues, ya salió al momento que estaba hablando con los chicos, les decía, a ver, cuando tú compartes algo sin siquiera estar seguro, verificarlo en otras fuentes, estás atentando contra el derecho a la información de tus compañeros, de tu familia. ¿Se dan cuenta? O sea, yo como que lo que quise hacer en ese momento es hacerles consciente de la responsabilidad que ya cada ciudadano tiene, porque ya el derecho a la información y la libertad de expresión ya no está en las manos de un medio, ya no está en las manos de un dueño de medio, ya no está en las manos de un político, ya no está en las manos de un periodista, está en las manos de cada persona, en su teléfono, desde su WhatsApp. Y como estamos en una transición, por eso digo que vamos en un tren y quién sabe a dónde vaya, tenemos una serie de personas, sobre todo gente mayor, que tienen su WhatsApp, que a duras penas saben darle reenviar, Mm, que no tienen filtro, mm, que lo que les llega lo comparten. mm. Las Y así tías. llegan un montón de cosas, ¿no? Que Sí. dices, papá, ¿por qué estás compartiendo esto? O la abuelita o el abuelito. Y dicen los chicos, sí, mi abuela me manda un montón, todo lo que le llega me lo reenvía, yo ni lo leo, me dicen, ¿no? Porque no hay filtro, entonces no hay una educación. O sea, el problema es que como estamos en esta transición y no sabemos bien qué está pasando, es un desorden. Y entonces, si empieza a haber educación de uso de redes, y no solamente para los chavos, sino para, sobre todo la gente mayor que estaba acostumbrada a ver a Sabludovsky en la tele y a no cuestionar lo que decía Sabludovsky y ahora lo que le llega en WhatsApp, pues es que si sale un WhatsApp, créelo. Y es Ujú. verdad, porque aquí me lo mandó fulanita, que es mi amiga. No, espérate, a ver. Entonces, esta parte que hacía mucho énfasis a este tema era las fuentes fiables. Entonces le decía, a ver, ¿cuáles son las fuentes fiables en Internet? Les decía a los chavos, ¿no? Y los chavos, o sea, se sienten muy expertos en redes y no saben usarlas, no saben discernir, no saben elegir la información. Nadie sabemos, ¿no? En general, ¿no? O sea, solo quien se dedica a esto y está metido y todo el tiempo tiene que estar buscando información y que se dedica al periodismo, el resto de la gente no lo hace. Entonces, a ver, Mm, ¿cuáles son los periódicos de este país? No tenía ni idea. claro. Les empecé a decir, el Universal, Reforma, saben que tienen ideologías de derecha y de izquierda. ¿Cuál es la ideología de derecha? ¿Cuál es la ideología de la izquierda? Perdidos de noche y no lo tiene nadie, esa noción no la tiene nadie. Entonces, si de entrada hay toda esta educación y que sobre todo que ahora ya no ya no se tienen que memorizar las cosas los chavos, ¿qué tienen que hacer? Aprender a buscar Ujú. y a discernir Claro. y a decir, esto sí, esto no. Y aún así el medio más que te parece más confiable de pronto dices, Ujú. ¿no? Está rarito. Entonces, Interesante. sí creo que va un poco por ahí, ¿no? Interesante. Interesantísimo esto que acabas de decir, ¿no? La capacidad de discernir y el análisis se ha visto reemplazado por la búsqueda. Entonces, soy muy bueno buscando, pensando no, pero sí soy muy bueno buscando lo que, qué bueno, O ¿no? reenviando todo lo que Exacto, me más llega. bien reenviando. Armando escribió un artículo fabuloso y él le digo, no todos tenemos una tía de estas, ¿no? Que no necesariamente es por el género, sino más bien, y sí, hay de todo, Armando, sí. Sí, precisamente hablamos de las tías con WhatsApp, se llama el título del. Así es con No, WhatsApp. bueno. Perfecto, Rocío. Pues llegamos a la parte donde pues queremos conocer más a la persona sobre
pues la opinión, más bien lo que es personal, lo que es su vida, lo que es todo lo demás, ¿no? Y a mí me causa mucha curiosidad tu cambio, el cambio que tuviste en la vida, ¿no? 10 años en una televisora, pues ahora sí que hasta arriba, hasta adelante, ¿no? La segunda televisión más importante del país y todo lo demás, y ahora llevas un perfil mucho más bajo. ¿Qué extrañas tú de todo eso que viviste en algún momento dado? ¿Y qué cosa dirías? No, no, yo no regresaría por esto. ¿Cómo lo ves tú en perspectiva desde, pues, no tu retiro, pero sí una vida más, más tranquila, ¿no? Bueno, pues es que sin duda sí soy una adicta a la adrenalina. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo 10 años en la televisión, estar en cabina, al aire y el saber que lo que estás transmitiendo. Me acuerdo cuando hicimos el segundo debate presidencial que mi jefe, Enrique, mi ex jefe, dijo, estamos haciendo historia, ¿no? Cuando íbamos a arrancar la transmisión. Extraño esa trascendencia, ese saber que estás haciendo algo que está viendo miles de personas Mm, y que eso pues, obviamente va a marcar, ¿no? Algo en la historia. Eh, pero eran pocos los momentos, ¿no? Era mucho estrés para lo trascendente que podía ser, porque la mayoría de las veces eran contenidos muy poco trascendentes y era mucho el costo a nivel pues, físico, emocional. Este, y también, como yo decía, bueno, mi vida sí tiene cierta trascendencia en ciertos contenidos que yo me siento orgullosa de haber ayudado a transmitir y a presentar al público. Me gusta mucho comunicar todo, o sea, poder estar en un lugar donde sea una plataforma para mucha gente que pueda ayudar. Pero empecé a tener muchos problemas de salud, una gastritis terrible, un reflujo que ya rayaba en cáncer de esófago, una operación de estómago y que dije, bueno, a nadie me va a regalar un estómago nuevo. Este, entonces, hubo por ahí alguien que me propuso dar clases y como siempre, como ni me gusta hablar, dije, pues me gusta esto de, ok, ya no voy a hablar a grandes públicos, pero por lo menos tengo un público cautivo en un aula, Audiencia cautiva. audiencia cautiva. Y ahí me gustó mucho dar la experiencia docente y era mucho más relajado, pero ya luego sí me empecé a meter a universidades más fuertes, o sea, más grandes como la UVM, que eran 40 estudiantes y ya era una cosa terrible de calificar y que no te pagan, o sea, como bien mal pagados los profesores en este país, desafortunadamente, que no te pagan todo el año, te pagan solo 4 meses, te dan de baja. Entonces, toda esa parte yo ya no me gustó. mm. Y entonces, en este contexto de que yo me salí de TV Azteca, me salí para terminar la maestría, termino la maestría y dije, ya no quiero regresar a la tele. No me habían dejado renunciar, me habían dado chance de irme y yo les renuncio. Y en ese inter me invitan a un grupo de meditación hindú y me empezó a gustar mucho la meditación. Ah, qué padre. Y era como el opuesto, ¿no? A lo que yo había vivido y yo he vivido estresada toda mi vida. Y dije, no, esto me gusta y me empecé a clavar. Y en ese inter que estuve dando clases en universidad tenía grupitos pequeños y pues da la casualidad que llegó a una escuela que me gustaba para mi hijo porque enseñaba meditación y conocí a la directora y le platiqué, le dije, soy maestra de meditación y me gusta mucho tu escuela, pues espero algún día que mi hijo entre aquí. Y me dijo, tenemos trabajo para ti, si quieres, mándame tu currículum. Y entonces, pues me pagaban todo el año, tenía prestaciones, cosa que ni soñar en la universidad. Pues básicamente fue un tema de necesidad, pero también porque yo decía, yo quiero enseñar a la gente a relajarse, ¿no? Yo ya no quiero ser factor de estrés. y, y este año fue una dicotomía porque me ofrecieron español en tercero de secundaria e inteligencia emocional en primero y ahí en meditación y todo eso. Y entonces a estos los estresaba y a estos los calmaba, ¿no? Entonces era como que no estaba padre, ¿no? Ah, qué divertido. Pero al final de cuentas me sigue gustando la política y me sigue gustando opinar y me sigue gustando leer y informarme. Y algo Claro. que me gustaba mucho en la universidad era esta como conciencia política que dejaba esa semillita en los chavos de universidades, que eso es algo que extraño mucho. Ya. Extraño poder influir en esta parte de la política, de la opinión política, de la gente, pero bien, o sea, sin andar fuera de chairos y fifís, en donde la gente pueda ver las cosas como en un balance
y pueda formar su propia opinión sin sesgarlo, ¿no? Desde antes. Eso extraño. Pues Rocío, yo creo que como ya te pudiste dar cuenta, temas va a haber. Y este fenómeno de la relación virtuosa o no eh, entre el poder político, económico y social de los medios es un tema que hay que seguir y te damos las gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, amigas y amigos de Conexionistas, Rocío gentilmente y amablemente ha aceptado a abrir un espacio y próximamente la vamos a ver también en nuestra página con una columna en donde ella va a reflexionar sobre estos temas y seguramente a partir de ahí habrá muchas cosas, muchos puntos que revisar para volver a conversar contigo las veces que tu tiempo lo permita. Porque nosotros encantados de hablar contigo sobre todos estos temas, como bien dijiste desde el principio de esta charla, no podemos pensar en la evolución de algún país en términos democráticos sin poner y discutir en serio el papel de los medios de comunicación. Me parece que ese es un tema obligado, no importa qué rostro tengan, si hoy lo tienen vía WhatsApp o qué aplicación, si es un canal, la que sea, necesitamos seguir hablando de ello. Rocío, pues bienvenida y muchísimas gracias de veras por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por su invitación a Al este espacio. contrario, muchas gracias a ti y estén pendientes de redes sociales porque vamos a estar poniendo pues, cuando salga algún texto, algo por parte de Rocío, ¿no? Y mientras eso ocurre, ¿qué te parece si nos dices en qué medios o de qué manera podemos seguir tus pasos en redes sociales sobre todo? Pues mira, pues solamente, por el momento solamente Facebook, bueno, el Twitter, les doy mi Twitter, Ah, recién se me cerró mi cuenta anterior y no pude, o sea, no pude volver a entrar y tuve que abrir una y tengo 2 seguidores. Entonces, no, la otra que tenía más seguidores ya se perdió, pero bueno, esta es @ValdésLatapí perfecto, en Twitter. perfecto, para Son tenerlo las en 2 cuenta. redes que tengo nada más. Y Perfecto. en Facebook me encuentran con mi nombre. Uh-huh. Magnífico. Pues muchas gracias, Rocío. Y nosotros recuerden que en Twitter somos Conexionistas MX, igual en Facebook. En YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México y en Spotify encuentran todos los podcasts de Conexionistas para que los escuchen, no tengan que verlos. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en Twitter, en YouTube, ese es su canal. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook como Sofía Reynoso, diseño gráfico. No se les olvide, síganos en nuestro canal, suscríbanse para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.